¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar por este medio, esta vez en el segundo conjunto temático, en los inicios de este segundo conjunto temático. Y hoy voy a trabajar un tema, una noción creada por Lacan, que es la del fenómeno elemental. Digo creada por Lacan, aun cuando Lacan mismo diga que la extraiga de uno de sus maestros, que es de Clerambault, pero ciertamente de Clerambault no la utiliza, no aparece en principio en sus escritos de ese modo como fenómeno elemental, y además tampoco aparece exactamente como Lacan la va a usar. Tampoco es un término que esté en Freud. Por eso digo que es una noción inventada por Lacan. Y creo que justamente esta noción de fenómeno elemental es una de las nociones centrales en este segundo conjunto temático. Y es una de las nociones que considero centrales porque nos permite abordar de lleno el problema del diagnóstico, el problema de la lógica diagnóstica. Y es por eso que en el inicio de este segundo conjunto, lo primero que me parece conviene hacer es realizarse algunas preguntas, aunque sea para responderlas por la negativa, por ahora. Y entonces la primera pregunta que formularía es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de psicosis? Y en ese sentido, el primer paso fundamental es tratar de desprendernos de ciertas ideas que suele haber con respecto a las psicosis. Cuando hablamos de psicosis, hablamos de locura. Cuando hablamos de psicosis, hablamos de personas que están por fuera de la realidad. Cuando hablamos de psicosis, hablamos de otros un poco locos, no locos como yo, sino locos del borda. Claramente no, claramente no. Y ese es el primer punto fundamental para trabajar esta noción de fenómeno elemental. De algún modo nosotros ya venimos desde el primer conjunto trabajando el tema de qué caracteriza a la psicosis. Y en ese sentido, a partir de la psiquiatría clásica, algunas cosas ya pudimos decir. Como por ejemplo, ni siquiera para estos psiquiatras, lo característico de las psicosis eran los fenómenos más floridos. Por ejemplo, ya pudimos ver cómo para muchos psiquiatras el delirio, la alucinación eran síntomas secundarios, es decir, que podían estar o podían no estar. Si nosotros ya seguimos esa lógica, podemos empezar a plantear que no vamos a pensar a la psicosis por la presencia de esos fenómenos. Incluso, estrictamente hablando, creo que ya podríamos decir desde el inicio que no hay fenómenos propios de ninguna estructura. Insisto, no hay fenómenos propios de ninguna estructura. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, lo que planteaba recién. ¿Es acaso la alucinación un fenómeno propio de la psicosis? ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien alucina, entonces eso es el dato fundamental para caracterizar esa estructura como psicótica. Claramente no. Freud ya plantea que en las neurosis puede haber también alucinaciones. E incluso hay cuadros orgánicos como la alucinosis alcohólica, donde también puede haber alucinaciones. Si me encuentro con un fenómeno corporal, una parálisis, ¿eso quiere decir que estamos en el campo de la histeria? No, claramente no. En la psicosis también nos encontramos con fenómenos corporales. Y si a alguien lo invade una idea, ¿eso quiere decir que me encuentro dentro del campo de la neurosis obsesiva? Si alguien se lava las manos 50 veces por día, ¿quiere decir que es una neurosis obsesiva? No, claramente no. A eso me refiero con no hay fenómenos propios de ninguna estructura. Así como el delirio no lo vamos a caracterizar como una idea loca,
A la psicosis tampoco la vamos a caracterizar, como les planteaba hace un momento, como alguien que me resulta ajeno, extraño, distinto a mí. Y es por esto que la noción de fenómeno elemental nos va a ayudar tanto. Van a poder trabajar, ya deben estar trabajando, y si no los invito a meterse de lleno, a los textos justamente de este psiquiatra que les mencioné hace un rato, que es de Clérambault. Porque si Lacan plantea que extrae de él la noción de fenómeno elemental, es porque justamente en la enunciación de Clérambault puede captar cómo él se da cuenta que puede haber fenómenos plurales, muy disímiles entre sí, muy diferentes entre sí, y que sin embargo tengan algo en común, tengan una estructura en común. Es así como él va a poder precisar, me refiero a la de Clérambault, los fenómenos de automatismo mental. Y a medida que cada vez avance la enseñanza de Clérambault, va a poder precisar cada vez más cómo puede haber fenómenos extremadamente grandes y floridos, como el delirio, por ejemplo, y su ideación neoplásica, a fenómenos mucho más pequeñitos y chiquititos, como los pequeños automatismos, que sin embargo tengan una estructura en común. Es decir, que sean justamente automáticos. Entonces les voy a pedir que retengan esta idea. Fenómenos muy disímiles entre sí, muy disímiles en su presentación, muy disímiles pueden ser también en cuanto al padecimiento del sujeto, pero que sin embargo tienen una estructura en común. Y justamente la noción de fenómeno elemental es una noción que toca este punto central. Esta noción de fenómeno elemental, justamente, nos sirve para acercarnos a cuál es la lógica diagnóstica en psicoanálisis. La lógica diagnóstica en psicoanálisis, en primer punto, es lo que les mencionaba recién. No hay fenómenos propios de ninguna estructura. Eso no quiere decir que en psicoanálisis la estructura y el fenómeno justamente no tengan una relación en cuanto al diagnóstico. Y es que justamente el modo diagnóstico que les proponemos, siguiendo a Freud y a Lacan, es justamente el de la estructura en el fenómeno. Cómo una estructura se puede ver en el fenómeno. Y esto es justamente lo que es un fenómeno elemental. ¿Qué es un fenómeno elemental? Es el fenómeno en el cual se verifica la estructura. Es el fenómeno en el cual la estructura se presenta a nivel observable. Obviamente, un fenómeno elemental no nos viene dado de por sí. Es una construcción que tiene que hacer el analista. El fenómeno elemental es producto de un recorte que el acto analítico produce. ¿Y qué venimos viendo hasta ahora que caracteriza a la psicosis? Yo sé que lo digo por tercera vez, pero tal vez lo tenga que decir una cuarta. Lo que caracteriza a la psicosis no es la presencia de tal o cual idea, no es la presencia de tal o cual fenómeno. No es porque alguien necesariamente esté falto de ganas que vamos a pensar que es una psicosis o que haya una alucinación o que haya una idea extraña, como decía hace un rato. Venimos caracterizando la psicosis no por la presencia de algún fenómeno en particular, sino por lo que Lacan llama la forclusión del nombre del Padre. Esto quiere decir que vamos a llamar fenómeno elemental en la psicosis a aquel fenómeno en el cual se pueda verificar la forclusión del nombre del Padre. O dicho de otro modo, las consecuencias clínicas de la forclusión del nombre del Padre. Y para Lacan, la forclusión del nombre del Padre, especialmente a la altura del Seminario 3, es algo que se verifica en lo que él llama trastornos del lenguaje. Trastornos del lenguaje. Segunda cuestión fundamental. Así como dijimos, la psicosis no se caracteriza por una idea extraña, tampoco, ya tenemos que tener esto absolutamente en cuenta, tampoco cuando decimos trastornos del lenguaje es que alguien habla raro,
Eso no son trastornos del lenguaje, sino estaríamos otra vez yendo al punto de caracterizar a la psicosis por un fenómeno. Bueno, el que habla raro, el que habla distinto a mí, el que no se le entiende, el que dice palabras extrañas, es una psicosis. No, para nada. Los trastornos del lenguaje nada tienen que ver con una característica particular del hablar. Entonces, primer punto fundamental. ¿De qué se tratan estos trastornos del lenguaje? Hoy les va a resultar tal vez un poco raro, un poco difícil de captar, pero son cosas que se van a ir captando a lo largo de este segundo conjunto temático. Lacan va a caracterizar a esos trastornos del lenguaje a partir de un tipo de retorno del significante que se distingue del retorno del significante en el campo de las neurosis. En las neurosis, el retorno es el retorno de lo reprimido que Lacan va a pensar a partir de sus tres registros como el retorno del significante en lo simbólico. El retorno del significante en lo simbólico es el retorno del significante encadenado, articulado con otros significantes. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros tomamos un fenómeno de las neurosis, por ejemplo, si ustedes toman un caso que seguramente vieron en Psicoanálisis Freud como Elizabeth, van a ver que ese fenómeno de la pierna paralizada, si uno le pone la lupa a ese fenómeno para poder captar su estructura, entonces se va a encontrar que ese fenómeno corporal, que ese síntoma en el cuerpo, está encadenado con otros significantes. Obviamente, ese encadenamiento no se verifica porque alguien le pregunte a Elizabeth, bueno, ¿y a usted por qué le pasa eso? No. Esos otros significantes articulados a la parálisis en la pierna, que podemos ver muy bien en ese despliegue de Freud, con esos significantes que van apareciendo, como Stegen, Gehen, Aleistegen, ojalá los recuerden, son significantes que están reprimidos, pero que retroactivamente permiten darle a esa parálisis en la pierna un sentido inconsciente. A diferencia de esto, el significante en la psicosis, el retorno del significante en la psicosis es distinto, se presenta de otro modo. El significante retorna en lo real, ya no en lo simbólico, sino en lo real, y retorna bajo un fenómeno de cadena rota, un significante suelto, aislado, que aislado quiere decir justamente que su valor no se adquiere a partir de la articulación con estos otros significantes reprimidos, sino que tiene una estructura distinta. Entonces, les planteaba hace un momento que entonces el fenómeno elemental es el fenómeno en el cual podemos verificar esta estructura. Si recortamos un fenómeno, le ponemos la lupa y entonces podemos ver que ese fenómeno se estructura como un significante articulado a otros significantes, entonces tendremos un fenómeno estructurado neuróticamente. En cambio, si poniéndole la lupa a ese fenómeno nos encontramos con un fenómeno de cadena rota, podremos ver cómo la forclusión del nombre del padre se verifica en ese fenómeno. Cuando digo ese fenómeno, por ejemplo, podría ser un fenómeno corporal, como dije en Elizabeth, podría ser una alucinación. Que alguien alucine no quiere decir que eso dé cuenta de una psicosis. Habrá que esperar el despliegue de la palabra del analizante, porque sin esto no hay diagnóstico posible. Es decir, ponerle la lupa implica que se produzca el despliegue de la palabra del analizante. El fenómeno elemental es poder ver la estructura en un fenómeno, pero no con el simple relato de ese fenómeno. Si no sería algo puramente fenoménico, sino con el fenómeno y todas sus consecuencias y todas sus relaciones. Lo que no es necesario para Lacan es tener, por ejemplo, toda la biografía necesariamente de un paciente. Y por eso es que, por ejemplo, con la bella carnicera, esta vez en un caso de neurosis,
A él le basta para hacer un diagnóstico de psicosis. O podríamos tomar también algo que va a ser desplegado más adelante, que es la alucinación marrana. También vamos a ver, solo con esa alucinación y sus correlaciones, insisto, tiene que quedar claro, es el despliegue de la palabra del analizante, producto del encuentro con el analista, es a partir del despliegue de esa palabra que Lacan puede plantear que en esa paciente esa alucinación marrana podía servir para el diagnóstico de psicosis, o el ejemplo de galopinar que da en el seminario 3. No es porque alguien dice galopinar o una palabra extraña que entonces realizamos el diagnóstico de psicosis. Es por la relación de ese significante con los otros. Insisto una vez más, es por el despliegue de la palabra del analizante que puede hacerse el recorte de un fenómeno elemental. Es por eso ese recorte que Lacan lo compara con la nervadura de las hojas. Para hacer un diagnóstico, en este caso una clasificación de un tipo de planta, no hace falta tener la planta entera. Podríamos tener solamente una hoja, poner la lupa sobre esa hoja para ver sus nervaduras, y eso nos daría cuenta de qué tipo de planta tenemos enfrente. Es poder hacer, insisto, un recorte de un fenómeno, pero para poder ver en ese fenómeno la estructura. También incluso podríamos tomar el ejemplo de la genética. Con un pelito nos alcanzaría para ver la estructura sin necesariamente tener a toda la persona en presencia. Entonces, si nosotros trazamos la diacronía de la psicosis, es decir, los distintos momentos desde la psicosis no desencadenada, pasando por el primer momento del desencadenamiento, la prepsicosis, para luego pasar tal vez por el momento de los fenómenos más floridos, cuando el otro toma la iniciativa, y también en el momento en que una estructura puede volver a estabilizarse, en toda esa diacronía, independientemente del momento en el cual hagamos un recorte, en toda esa diacronía estamos ante la presencia de una estructura psicótica. Y si estamos ante la presencia de una estructura psicótica, eso quiere decir que en cualquier momento, si hacemos un corte, encontraríamos fenómenos elementales que dan cuenta de la forclusión del nombre del Padre. ¿Qué quiero decir con esto? Que el fenómeno elemental no es un fenómeno propio de algún momento particular de la diacronía de la psicosis, sino que el fenómeno elemental es algo que podemos encontrar en cualquier momento de la diacronía de la psicosis. En cualquier momento encontraríamos un fenómeno que dé cuenta de la forclusión del nombre del Padre. Antes de terminar, quisiera agregar una pequeña cosita más. Y es que yo he abordado el tema de los fenómenos elementales a partir de lo que Lacan trabaja en el seminario 3. Pero bien podríamos ya anticiparnos a lo que va a ser un tema que falta un tiempo para el cual lleguemos, que es el tema de los nudos, de pensar la estructura psicótica a partir de los nudos. Y en ese sentido, también podríamos acercarnos al tema de los fenómenos elementales, del fenómeno elemental, a partir de los nudos. Porque justamente los nudos son modos de formalización que le permiten a Lacan pensar la estructura psicótica a diferencia, por ejemplo, de la neurótica. Y así como la estructura neurótica él la va a caracterizar por la presencia de un nudo, de los 3 registros que se anudan borromeanamente a partir de un cuarto, la estructura psicótica va a estar caracterizada por nudos que no son borromeos. Y en ese sentido, entonces, el fenómeno elemental también puede ser pensado a partir de los nudos. Es decir, si poniendo la lupa sobre un fenómeno yo me encuentro con que el anudamiento de los 3 registros es no borromeo, entonces eso va a dar cuenta de la estructura psicótica. Obviamente esto lo trabajaremos bastante más adelante. Les envío un gran saludo nuevamente. Nos vemos pronto.